Vamos la fotografía obviamente al análisis, ¿no? de las últimas horas en la política. Iván, veíamos allí a Rossi, está Máximo Kirchner, el propio Alberto Fernández, que en principio por agenda tenía que estar en este momento en otro lugar. Bueno, se tomó el tiempo para tomarse la fotografía. Está Sergio Massa. ¿Qué nos dice la foto? Es la pregunta. Lo mismo que... ¿Qué tal? Buenas tardes, perdón. Buenas tardes. Lo mismo que a nivel nacional en el orden de lo que fue la coalición del Frente de Todos y lo mismo que en el Senado. Es decir, la comprensión, mejor dicho, del peronismo es que la única manera de sacar el país adelante, según su propia terminología, es con unidad. Esa unidad se rubricó en varios órdenes, es decir, con Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados, con Rodrigo Rodríguez del kirchnerismo de la organización La Cámpora como secretario administrativo, con el apoderado del Frente Renovador en un lugar destacado también en la Cámara Baja, y ahí es donde está Alberto Fernández dándole la densidad que la situación merece. Es decir, ahí hay dos personas que vienen conversando desde fines de 2016 y que son dos artífices principales de la unidad del Frente de Todos. De hecho, te diría que esas tres personas que están ahí, con Alberto Fernández como bisagra, son las tres de las personas principales de la síntesis que fue el Frente de Todos. Máximo Kirchner por el kirchnerismo, con conversaciones permanentes con Sergio Massa del Frente Renovador, con Alberto Fernández como bisagra entre una estructura y la otra, y por supuesto los gobernadores a lo largo y ancho de la República Argentina. Entonces vos tenés a Claudia Ledesma Abdala como presidenta provisional, a Maurice Clos como su segundo, a José Mayans como presidente del bloque del Frente de Todos en la Cámara Alta. Ahí tenés tres representantes de los gobernadores. Tres provincias. O de las provincias, si querés, es decir, Santiago del Estero, Misiones y Formosa. Sergio Massa como presidente de la Cámara de Diputados por el Frente Renovador y Máximo Kirchner como presidente del bloque del Frente de Todos en Diputados por el esquema más clásico del kirchnerismo y de Cristina Kirchner. Digamos, si hay un lugar donde hay armonía en ese sentido, me parece que es el Congreso de la Nación. Bueno, por eso, justamente, en función de lo que acabas de decir, de lo último, te digo, y no falta una participación de esos distintos sectores políticos que conforman el Frente de Todos, por ejemplo, en el gabinete, donde en algún momento parecía que todos iban a tener algún tipo de representante ministerial y, sin embargo, terminó condensándose todo alrededor de la figura de Alberto Fernández. Sí, yo tengo acá una lectura propia y después les comparto lo que dicen desde ambos sectores. Mi lectura es que tiene que guardar proporcionalidad del gabinete, que es algo que hemos dicho ayer también. Es decir, si Juliana, tenemos 20 y Juliana aportó 14 y Luli aportó 4 y Iván aportó 2, a Julián le corresponde más, a Luli un poco menos y a Iván un poco menos. Como es un intangible eso, también hay cuestiones más de orden operativo, que acá es lo que paso a traducir en materia de información. Hay dos gobernadores que están muy enojados o que han, en realidad han manifestado su disconformidad por la conformación del gabinete, Juan Mansur y Gustavo Bordet. Ahora, acá esto es lo que dicen con esta línea que vos mencionabas recién. ¿Qué es lo que responde del entorno de Alberto Fernández? Son dos cosas. La primera, Bordet perdió un senador por 700 votos. ¿Qué significa eso? Que en la traducción del peronismo, bueno, no le pusiste todo el cuerpo que le tendrías que haber puesto a la campaña, donde además ganaste cuando vos fuiste candidato, pero perdiste cuando fui candidato yo, podría pensar Alberto Fernández. Y en el caso de, por citar un ejemplo, ¿no? Mismo caso podría ocurrir, no porque haya perdido, sino con Juan Mansur, a los que le podrían decir, mirá, había una posibilidad que Cristina Kirchner apoyara a uno de los dos candidatos que compitieron por el peronismo en Tucumán. Yo conseguí, podría decir Alberto Fernández, que eso no ocurre, que ustedes compitan con libertad de acción, y ese fue, entre comillas, entre muchas comillas, el pago. Si los gobernadores demandan presencia en el gabinete, algunos de ellos, perfectamente el kirchnerismo podría demandar presencia en los gabinetes de los gobernadores, porque podrían decir, gracias a que nosotros no competimos, ustedes ganaron con facilidad o ustedes ganaron. Entonces, si se ve de ambos hemisferios, yo creo que hay una situación de equilibrio en términos políticos. Después, en términos personales, lo sabrá administrar esos egos o esas dimensiones Alberto Fernández. Pero a mí, yo sigo insistiendo, a mí me parece bien que en una situación en la que no podés probar,
¿Por qué no es una situación de holgura esta en la que decís, bueno, loteo el gabinete, pruebo a 3 o 4 que no conozco y veo después si funcionó y si no a los 6 meses los cambio? No tenés margen. La Argentina no tiene margen para aprobar y la provincia de Buenos Aires tampoco. Entonces, en este caso sí quiero ser categórico y decir que me parece bien que sea Alberto Fernández el que elige a sus ministros y a sus ministras, a sus secretarios, porque son la gente de confianza y que lo interpretan a él para lo que hay que hacer, no en 4, 6, 8 meses, sino el 11, el 12 y el 13 de diciembre. Ahora, el gabinete se va a presentar de manera oficial el viernes. Hasta el día de hoy, ¿sigue habiendo fichas que suben y que bajan, que aparecen nuevas, que se retiran? Sí, que según mi información sí. Había en 3 lugares determinados, o en 2, por dar 2 lugares importantes. Voy a tomar nota, ¿eh? Sí. Por favor. Dígalo. Uno de volumen más de orden nacional que tiene que ver con el transporte. Transporte. En transporte, nosotros pelotamos varias veces, que vos me decías Caserio y yo te decía Pérez, y hoy te tengo que decir que ninguno de los dos. ¿Por qué? En el caso de Caserio, porque se queda en la cámara alta. No sería, esto sí lo quiero poner, no en la confirmación de las que vengo hablando, sino esto sí en potencial, porque como la modificación es permanente, de cara al viernes puede haber alguna posibilidad de cambio, pero que me hizo acordar la pregunta de Luli ayer, que me dejó pedaleando en el aire porque me dice, ¿por qué no es ministerio? Y no supe qué responder. Bueno, a la noche conversé con gente y efectivamente está la discusión, hay una altísima posibilidad que efectivamente sea ministerio. Transporte. Sigue haciéndolo. Siga haciéndolo, exactamente. Y que el lugar de Guillermo Dietrich lo ocupe quien fue intendente de Junín, Mario Meoni, que fue intendente del Frente Renovador, es decir, sería del esquema de Sergio Massa. Igual que Raúl Pérez, si es que Raúl Pérez no termina siendo el ministro de Transporte. Es un nuevo nombre que se suma a esta danza. Y alguien que parecía que iba a ir a Comercio Exterior, que es una unidad del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, con mucha probabilidad vaya a Comercio Interior, es decir, sea la encargada, una mujer en este caso, de un elemento muy importante durante el primer año de Alberto Ángel Fernández, que va a ser el tema del precio de los alimentos. ¿Podemos decir el nombre? Sí, Paula Español. Paula Español, efectivamente, egresada de Economía de la Universidad de Buenos Aires, administró el comercio exterior durante la última gestión de Cristina Kirchner, doctorada en la Escuela de Estudios Superiores de Ciencias Sociales en París, exactamente. De 2015 hasta ahora se retiró al mundo privado, al esquema de la consultoría y del análisis. Y quedaría debajo de la figura del ministro, se supone, Matías Culfas en producción. Sí, efectivamente, Matías Culfas termina ahí, porque todo depende de Hacienda y Deuda, ¿no? Hacienda y Deuda, cómo se termina edificando eso. Pero sí, la idea es que en desarrollo productivo se llamaría el ministerio, queden debajo de lo que yo tengo confirmado, o con mucha probabilidad, minería, energía y comercio interior. Es interesante, en función de la estructura, cómo van a quedar los ministerios, que en el caso de comercio interior de Paula Español va a tener probablemente una función no menor en la regulación de los precios domésticos, de los precios internos, ¿no? Y en ese sentido, bueno, quizás ahí también sentarse en la mesa de lo que es este acuerdo de precios y salarios que Alberto Fernández quiere llevar adelante, donde todo hace parecer, porque también se ha discutido con los sindicatos, que quieren que todo lo que sea precio y salario quede encapsulado ahí. Es decir, que no haya otras gestiones por afuera de esa mesa, por lo menos por los primeros 6 meses. Vamos a ver si efectivamente esto es así, porque por supuesto le va a dar mucho más realce, mucho más poder a esa virtual negociación, que en algún momento sonó para conducir Roberto Labaña, que no sabemos todavía si efectivamente esto va a ser así o no, pero se le está dando una entidad de ese acuerdo de precios y salarios muy importante también. Así es, para que el acuerdo de precios y salarios funcione, lo que tiene es que reactivarse la economía. Para que se reactive la economía tiene que haber crédito de la banca pública. Entonces me parece también importante saber los nombres que van a ir a esas bancas públicas. Yo creo que hay tapados en los nombres y que no son ninguno de los que estuvieron dando vueltas en los que tienen que ver con la banca pública. Bueno, muy bien. Quedan pocos días para saber la verdad y la confirmación.